Buenas tardes, respetable público que nos acompaña. En esta ocasión me permitiré compartir con ustedes la presentación del enfermero especialista cardiovascular Giovanni Baruch Sánchez Aguilera, que nos acompaña en este momento. Les platicamos un poquito acerca de su formación. Él es licenciado en enfermería, egresado por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza y cuenta con una especialidad en enfermería de especialidad cardiovascular de la ENEO UNAM y se encuentra adscrito al servicio de terapia intensiva cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta ocasión, él nos compartirá el tema acerca Buenos días a todos. Pues bueno, les vamos a presentar el tema de plasmaféresis en el tratamiento del COVID-19 en pacientes que sean sometidos a este tipo de terapia y los cuidados de enfermería que podemos brindarles a este tipo de pacientes. Mi nombre, pues lo volvemos a repetir, Giovanni Baruch Sánchez Aguilera. Soy enfermero especialista cardiovascular y estoy a sus órdenes. El contenido de nuestra presentación, pues bueno, vamos a ver un poquito de qué es la plasmaféresis, cuáles son sus indicaciones, la relación que tiene con el COVID y los cuidados de enfermería que vamos a brindarle a un paciente que esté sometido a esta terapia. ¿Qué es la plasmaféresis? La plasmaféresis viene del griego afairesis, que significa separar o remover por la fuerza. ¿Ok? Quiere decir que es un proceso meramente físico, ¿ok? En el que nosotros vamos a separar los elementos formes de la sangre del suero. Muy bien. Es conocida como un recambio plasmático por medio de una depuración que nosotros vamos a realizar de la sangre de manera extracorpórea, es decir, fuera del cuerpo del paciente, cuya finalidad es para eliminar o remover partículas de gran peso molecular, patógenos, o disminuir la tasa de inmunocomplejos circulantes, es decir, proceso inflamatorio que puede haber en nuestra sangre, y otros componentes en el plasma que intervienen también en una respuesta inmunológica de características patológicas. ¿Ok? El sistema del complemento, la liberación de leucocitos, a granulocitos como lo son los linfocitos T, los linfocitos B, la activación de los macrófagos, etcétera. ¿Ok? ¿Para qué utilizamos la plasmaféresis? Bueno, tenemos dos puntos muy importantes. El primero es la eliminación del plasma o la recolección de componentes destinados como apoyo en la terapia transfusional sustitutiva. Es decir, aquí podemos eliminar cierto líquido en el paciente que no requerimos en ese momento, pero también lo podemos sustituir, es decir, a lo mejor le vamos a iniciar la terapia de plasmaféresis porque ese paciente tiene muy poco líquido, pero muchas sustancias, muchos componentes, formes, muchos solutos que entonces hagan que ese plasma esté, digamos, contaminado y habrá que diluirlo, ¿ok? Entonces podemos hacer la eliminación propiamente de plasma o la sustitución del plasma en ese momento, ¿vale? Y la número 2 o la B es para la eliminación por medio del transporte colectivo a través de una membrana semipermeable que va a permitir separar las sustancias de alto peso molecular que se encuentren dentro del plasma, como ya lo habíamos mencionado, los anticuerpos, los complejos inmunes, cadenas ligeras de inmunoglobulinas, endotoxinas, crioglobulinas, lipoproteínas de alguna patología, como una respuesta a un proceso inflamatorio meramente, y entonces la plasmaféresis nos va a permitir eliminar todo esto y evitar que esa enfermedad evolucione incluso a un SDRA, a un estado de choque que genere el paciente y que esto lo conlleve a un choque distributivo como lo es el choque séptico, ¿ok? Entonces, esta terapia nos va a permitir evitar que llegue el paciente a complicaciones más graves de su patología de base. Como pueden ver en la imagen, esta máquina se llama PrismaFlex, es una de las muchas máquinas que existen para poder realizar este tipo de terapias continuas, y en el filtro, este filtro que vemos aquí, que pareciera uno convencional de hemodiálisis, nos va a permitir ser esa
esa membrana semipermeable, ¿ok? Que nos va a dividir la sangre del plasma, ¿ok? Y entonces poderlo limpiar, poderlo depurar. Muy bien. Las técnicas para la aféresis. Eso es muy importante. Hay aféresis que es por centrifugación. Esa la realizaban más digamos, hace unos 10 años. Era muy común que tuviéramos aféresis o plasmaféresis por centrifugación, ¿ok? Aquí consta de una separación de los elementos celulares del plasma por medio de unos sistemas giratorios que separan los distintos componentes según su densidad, tamaño y peso molecular. ¿Ok? Pero como podemos ver en la imagen, tenemos una bolsita que va a acumular, digamos, la sangre en cuanto a los eritrocitos, ¿ok? El color rojo, y la otra parte que va a acumular solamente el plasma, ¿ok? Esta es un poco compleja porque la podemos encontrar de flujo continuo o de flujo discontinuo. Es decir, puede estar durante el tiempo de la terapia, que pueden ser de 4 a 12 horas, incluso hasta 72 horas, recolectando, separando el plasma, o puede estar en un flujo discontinuo, donde solamente estemos recolectando 2 horas el plasma, después mantenemos al paciente sin la terapia y después otras 2 horas, y así vamos, ¿ok? Entonces, esta es un poquito más, digamos, que la utilizábamos más antes. Actualmente utilizamos la técnica específicamente por filtración transmembrana de alta permeabilidad. Esto permite que con los filtros como el que les enseñé anteriormente, pues podamos filtrar literalmente moléculas de 3 a 106 daltons, es decir, desde muy pequeñas hasta muy, muy grandes. Y esto nos permite poder filtrar inmunoglobulinas, complejos inmunes, lipoproteínas, factores del complemento, toxinas e inmunoglobulinas, ¿ok? Específicamente la inmunoglobulina G. Esto va a ser muy importante porque esa inmunoglobulina G se eleva o se exacerba su aparición dentro de nuestro cuerpo cuando tenemos un complejo patológico infeccioso, ¿ok? Y entonces, pues genera un proceso de inflamación continua, ¿ok? Dentro de esta técnica, pues podemos contar con doble filtración o filtración en cascada, donde el primer filtro separa el plasma, haciendo pasar posteriormente este plasma por un segundo filtro con tamaño de poro más pequeño para evitar el paso de moléculas de mayor tamaño, como lo puede ser la albúmina o como lo puede ser alguna otra proteína esencial, ¿ok? Entonces, como podemos ver en la imagen, esta es otra marca de una de las máquinas que nos ayudan a realizar este tipo de terapias. Es amplia o amplía, ¿ok? Y entonces aquí podemos ver específicamente en el filtro, en el primero aquí nos separa la sangre del plasma, pueden ver, y después el plasma lo refiere hacia el filtro pequeño. En el filtro pequeño es el que nos va a ayudar, perdón, a retener todo lo eh, relacionado a la inflamación y devolver el plasma limpio, ¿ok? Hacia la sangre, para que entonces retorne hacia el paciente, ¿vale? Estas terapias son de flujo continuo, como lo mencionábamos en la anterior, solamente que van a una velocidad diferente, un poco más lenta, y no descompensamos al paciente. De hecho, estas máquinas son conocidas como de terapia de reemplazo renal lenta continua, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo que nosotros estamos realizando plasmaféresis, también estamos aportándole al paciente la posibilidad de darle un poco de descanso a los riñones que pueden estar afectados por el mismo proceso inflamatorio y entonces le damos una terapia incluso de hemodiálisis durante este proceso, ¿ok? Y esto favorece que el paciente mejore mucho más rápido. Incluso hemos llegado a evitar intubaciones en aproximadamente 6 ocasiones con pacientes que son sometidos a este tipo de terapia con COVID grave. ¿Ok? Lo comentaremos un poquito más adelante. Ok. Al principio habíamos mencionado que también podemos reponer esos líquidos y tiene que ver realmente con la osmolaridad y la osmolalidad
que debe tener nuestra sangre. Si nosotros le quitamos muchos miliosmoles a nuestra sangre, pues obviamente va a quedar con una presión hidrostática mucho mayor que la oncótica, ¿ok? Y esto tiene que ser repuesto en nuestro paciente porque si no lo podemos descompensar, ocasionando una fuga, edema, digamos, en general en cualquier parte de nuestro cuerpo y pues obviamente podemos tener complicaciones. En cuanto a esta reposición del líquido, pues lo recomendable es hacer un recambio de 1 a 1,5 del volumen circulante del plasma. Es decir, si nosotros vamos a quitarle aproximadamente 1,500 mililitros al paciente, ¿ok? Le vamos a tener que reponer entre 1,500 y 3,000, ¿ok? Esto es muy importante porque así le vamos a dar oportunidad a que el paciente no se descompense, ¿ok? Y vamos a regresar los líquidos a las cavidades en las que tienen que estar, que es en el intravascular y en el intracelular, ¿ok? Porque si nosotros nos vamos o pasamos el líquido hacia otro lado, como es el espacio intersticial, por ejemplo, que es el tercer espacio, ocasionaremos lo que les mencionaba anteriormente, un edema en ese paciente, ¿ok? Y entonces tendremos que utilizar otro tipo de terapias, otro tipo de infusiones para tratar de regresar el edema o el líquido más bien que está generando edema hacia dentro de la célula y hacia dentro de los vasos sanguíneos. La remoción habitual del líquido que nosotros realizamos es aproximadamente 250 mililitros por kilogramo de peso corporal. Es decir, si el paciente pesa 100 kilos, pues vamos a multiplicar 250 por 100, ¿no? Y nos daría 25,000 mililitros por el peso del paciente real, ¿ok? Y entonces esa parte es la que nosotros tendremos que ir reponiendo de a poco, ¿vale? El cálculo exacto, esto es como lo estandarizado, el cálculo exacto debe realizarse mediante la fórmula de Kaplan y depende del peso y del hematocrito de nuestro paciente realmente, ¿ok? Entonces la fórmula es el volumen de plasma estimado es igual a 0,065 por el peso en kilogramos, ¿ok? Y ese resultado lo vamos a multiplicar de la siguiente resta, 1 menos el hematocrito del paciente, ¿ok? Ese resultado, así como lo multipliquemos, es lo que le vamos a hacer de remoción habitual a nuestro paciente por kilogramo de peso, ¿vale? Va a ser muy importante porque si no lo podemos descompensar. Es decir, si yo me voy con una persona muy flaquita que tenga un hematocrito de 18, por ejemplo, que esté muy, muy bajo, y yo le quito 250 por kilogramo de peso, lo voy a descompensar. Le voy a ocasionar una falla renal aguda, incluso una falla cardíaca aguda, le puedo ocasionar edema agudo de pulmón por esa fuga entre los espacios, y entonces son complicaciones muy graves que pueden ocasionar incluso la muerte del paciente. ¿Ok? Entonces, por eso debe de realizarse con el peso en kilogramos y el hematocrito del paciente de preferencia. Muy bien. El volumen de plasma extraído, lo que nosotros vamos a quitar del paciente, va a ser sustituido por una solución de reposición o de reemplazo, con una solución que tenga una adecuada actividad coloidal y composiciones electrolíticas adecuadas. Las soluciones que nosotros utilizamos en las terapias de reemplazo renal lento continuo son soluciones ricas en bicarbonato, específicamente, y después tienen muchos electrolitos, como lo son calcio, potasio, sodio, magnesio, cloro, entre los más, fósforo incluso también, y entonces nosotros empezamos a reponer a partir de ahí los electrolitos. En lo que no son ricos son en ese potencial coloidal, ¿ok? Son cristaloides propiamente. Entonces, vamos a necesitar, si le quitamos mucho plasma, vamos a necesitar una solución coloidal, como lo puede ser la albúmina, ¿no? Específicamente, y que le haríamos mucho menos daño al paciente porque, pues, una recomposición, la albúmina humana, ¿no? Para poderla administrar a nuestros pacientes. Entonces, pues bueno, si es menos de 1,000 mililitros, lo que le vamos a extraer a nuestro paciente
en la plasmaféresis, lo podemos hacer sin ningún problema, esta reposición con las soluciones cristaloides que les menciono, las que ya están preestablecidas por las diferentes farmacéuticas, ¿ok? O si es mayor a 1000, entonces ya utilizaríamos un coloide. Ya lo habíamos mencionado, de preferencia la albúmina al 4 o 5%, la que maneja nuestra institución, y le estaríamos agregando 1 o 2 frascos por bolsa, depende de lo que nosotros estemos quitando de líquido, ¿vale? Si la persona tiene deficiencia de factores de coagulación, porque tenga alguna coagulopatía de base, entonces lo que vamos a realizar es hacer la sustitución con plasma fresco congelado. Plasma fresco congelado, afortunadamente, tiene o es muy rico en factores de la coagulación, ¿ok? Y con esto vamos a evitar que también el paciente pueda presentar algún tipo de sangrado, y le vamos a evitar también algún tipo de fuga de hemoglobina durante la terapia, ¿vale? Eso va a ser muy importante. Afortunadamente, esto último que les menciono, voy a regresar un poco con esta imagen. Tenemos unos sensores importantes aquí donde está el cursor, ¿ok? Y entonces aquí donde está este cursor en específico es el sensor para el aire, ¿ok? Que no haya aire en donde hay sangre. Y el otro sensor que tenemos al lado, que igual es de color negro, ese nos puede ayudar a sensar la fuga de hemoglobina, ¿ok? Porque a lo mejor durante la terapia se está haciendo mucho daño a las células sanguíneas, ¿ok? Y las está rompiendo, digamos específicamente a los eritrocitos. Eso ocasiona pues que el sensor detecte fuga de hemoglobina y luego nos empieza a sensar. Oye, ¿sabes que en la alarma aparece, no sé, alarma 500 y fuga de hemoglobina en el sensor tal? Y entonces tenemos que checarlo, tenemos que corroborar que realmente haya o no haya hemoglobina allí. Y si hay, pues tenemos que buscar la forma de que le estemos causando menos daño a esas células sanguíneas, ¿ok? Porque si no, aparte de disminuir, digamos, los factores de inflamación, pues vamos a también disminuir el hematocrito y la hemoglobina, ¿vale? Muy bien. ¿Cuáles son nuestras indicaciones para la plasmaféresis? Se ha utilizado en más de 80 enfermedades este tipo de terapia, ¿ok? Incluida en este caso la neumonía por SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? En las neumonías específicamente y en las enfermedades infectocontagiosas e proinflamatorias, lo que vamos a hacer es una disminución de los aloanticuerpos, de los autoanticuerpos también, de los inmunocomplejos, de los mediadores inflamatorios. Vamos a poder retirar toxinas exógenas, proteínas monoclonales. Vamos a poder retirar también componentes plasmáticos que se produzcan en exceso, ¿ok? Cuando hablamos de coagulopatías, ¿ok? También podemos retirar a partir de este tipo de terapias algunos factores de la coagulación que se estén produciendo de más y que hagan al paciente procoagulante, ¿ok? También podemos hacer un aporte de un componente especial del plasma. Ya dijimos que podemos poner plasma fresco congelado, o si en la institución en la que nos encontramos realizando la terapia contamos específicamente con factores directos de la coagulación, pues también los podemos administrar por esta terapia, ¿ok? Entonces aquí en esta imagen que se ve un poquito más cerca de esta terapia de amplia, pues podemos observar de nuevo que tiene dos filtros grandes, largos, que va a ser el primero, el que separe el plasma del resto de los componentes sanguíneos, y el segundo va a filtrar literalmente el resto de los componentes sanguíneos para poder hacer una hemodiálisis o un tipo de hemodiálisis, ¿ok? Y el plasma camina por medio de una tubería especial que lo lleva a este otro digamos, a esta otra membrana semipermeable, que es la que va a alojar y se va a encargar de retirar los aloanticuerpos, los anticuerpos, los inmunocomplejos, los mediadores inflamatorios, las toxinas, las proteínas mononucleares,
Podemos retirar lo que les decía, componentes del plasma. Este chiquitito que está aquí, este filtro chiquitito, es el que nos va a permitir poder realizar realmente nuestra terapia de plasmaféresis. ¿Ok? Es conocido en algunos lugares, por igual una marca muy importante se llama Cytosorb. Ajá, y ese filtro es muy importante, es caro, realmente sí es caro, pero funciona bastante bien. Entonces, en este cuadro podemos observar las categorías establecidas por la ASFA según niveles de evidencia publicados en las indicaciones de la féresis terapéutica del 2010. No lo han modificado realmente y seguimos utilizando esta tablita para poder guiarnos en cómo realizar la terapia. ¿Ok? Entonces, hay 4 categorías que están por número romano, en la que la primera nos dice que el recambio plasmático o plasmaféresis está aceptado como tratamiento estándar y se considera de primera línea solo o asociado con otros tratamientos. ¿Ok? Que realmente esta es como la parte más importante. Si nosotros tenemos un proceso inflamatorio importante, podemos realizar plasmaféresis y evitarle al paciente muchas complicaciones. ¿Ok? El número 2, la categoría número 2, nos dice que el recambio plasmático tiene una indicación aceptada, pero como tratamiento asociado o como terapia de segunda línea. A lo mejor aquí estamos hablando específicamente para los problemas de las coagulopatías. ¿Okay? Es mucho menos común que lo utilicemos allí. Es mucho más común que lo utilicemos en procesos inflamatorios infecciosos que realmente estén dañando el tejido diana o tejido blanco de nuestro paciente. ¿Okay? La número 3 nos dice que el papel terapéutico no está claramente establecido y existe controversia. Los estudios no han sido lo suficientemente claros para que prueben su eficacia, pero pues existe en cuanto a la relación riesgo-beneficio un poquito más de beneficio que riesgo y por eso es que la pueden volver a utilizar. Esto lo pudiéramos encontrar en pacientes a los que le vamos a reponer, por ejemplo, algunos componentes de la coagulación. ¿Okay? También es mucho más raro que lo hagamos de esta forma porque lo podemos hacer de una manera distinta. ¿Vale? Y pues la categoría número 4 es que de plano el recambio plasmático no va a estar indicado. ¿Ok? Y hay ciertas situaciones en las que nosotros no podemos hacer plasmaféresis. ¿Vale? Dentro de ellas es que nuestros pacientes tengan sobre todo procesos autoinmunes muy severos. ¿Ok? Porque esto puede ocasionar que al momento de que nosotros limpiamos, por así decirlo, la sangre y el plasma por medio de estos filtros, activemos en mayor cantidad la respuesta alergénica. ¿Ok? Y esto ocasione que el paciente tenga más complicaciones. Muy bien. Entonces, de acuerdo a las categorías que establece la ASFA, que es la Asociación de, de Aféresis, nos va a permitir darnos una guía importante para poder determinar qué terapia y en qué momento podemos iniciar. ¿Okay? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la neumonía por SARS-CoV-2. La plasmaféresis, dijimos, la utilizamos para poder tratarla. Y dijimos que es una neumonía, como otras muchas que existen y que pueden generar una sepsis y entonces mayores complicaciones en nuestros pacientes. Pero esta neumonía en específico por el SARS-CoV-2, pandemia que apareció el 29 de noviembre del 2019 en Wuhan, China, ¿no? Y que después se expandió por todo el mundo, pues bueno, nos dejó claro que era una neumonía progresiva que generaba un síndrome de distrés respiratorio agudo agudizado. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? El SDRA tiene fases, ¿no? La primera es una exudativa, la segunda es una proliferativa y la tercera es una fibrótica. Cuando nosotros hablamos de un SDRA exudativo, quiere decir que el virus, en este caso el SARS-CoV-2, se está propagando en nuestro cuerpo, se está incubando, ¿ok? Y entonces se empieza a alojar en diferentes células y se empieza a reproducir de a poco. ¿Listo? Y entonces cuando el virus hace esto,
empieza a haber una secreción importante de células inmunocomplejas, de células proinflamatorias, de componentes proinflamatorios que tratan de evitar que se siga reproduciendo, pero al mismo tiempo generan en los pulmones en específico una mucosidad, ¿ok? Exceso de secreciones. Y lo podemos ver, por ejemplo, en esta que es una placa de rayos X, donde vemos muchos infiltrados difusos. Todo esto que ven como rayitas blancas por aquí, sí, son infiltrados, son secreciones, es agua que no debe de estar en ese lugar, ¿ok? Entonces, pues empiezan a acumular, ¿vale? Y después cuando lo vemos en una tomografía, que es una imagen más clara y establecida para este tipo de enfermedades y de diagnósticos, pues podemos ver todo esto blanco, sí, que se ven todas estas líneas blancas y este acúmulo, ¿ok? Todo eso tiene secreciones, todo eso está obstruido por secreciones, ¿vale? Y esto es lo que agudiza rápidamente el proceso del SDRA. Cuando tenemos muchísimas secreciones, los neumocitos en nuestros pulmones no funcionan adecuadamente, lo cual aumenta el proceso inflamatorio, el ciclo celular de los fibroblastos, que son unas células especializadas para llamar o conectar con la colágena y entonces endurecer en la siguiente fase, que es la fibrótica, ¿ok? Y generar fibrosis pulmonar, ¿ok? Y nosotros, con los estudios que se realizaron en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa principalmente, en el Instituto Nacional de Cardiología contamos con las terapias, tanto el Prismaflex como el Amplia, y le pudimos brindar a los pacientes, de acuerdo a la evidencia, este tipo de terapias, ¿vale? Entonces, les evitamos un proceso mucho más complejo, ¿ok? De que evolucionara tan rápido hasta que los pulmones se volvieran fibróticos, duros, rígidos, y en los pulmones cuando pasa eso no se recuperan, ¿ok? De por sí el pulmón dañado, el pulmón inflamado es muy tardado en recuperarse, pues un pulmón fibrosado ya no lo hace, ¿ok? Muy bien. Las complicaciones de todo lo que les mencioné durante estas dos imágenes, pues son explicadas por la respuesta inflamatoria que está desregulada, como una consecuencia de una liberación que le vamos a llamar tormenta de citoquinas proinflamatorias, que desencadenan daño a órgano blanco, activan los factores de la coagulación en exceso y oclusión de la microcirculación, ¿ok? El proceso inmune e inflamatorio va de la mano con el proceso de la coagulación, ¿ok? Entre más inflamación tengamos, más se va a activar la cascada de la coagulación, ¿ok? Y esto va a generar trombosis. Y esa trombosis o tromboembolia, ¿sí? Porque a lo mejor se forma el coágulo, pero sigue su camino, va a causar oclusión en la microcirculación. ¿Qué quiere decir esto? Que pequeñas partes de cualquier lugar de nuestro cuerpo, ahorita específicamente en los pulmones, se van a empezar a morir. ¿Y qué es lo más importante aquí? Que se empiecen a ocluir la membrana alveolo-capilar, ¿ok? Que ese capilar se ocluya con un coágulo y entonces no tengamos intercambio de gases y se muera un alveolo o un árbol alveolar o saco alveolar, ¿ok? Entonces vamos a tener muchas complicaciones si lo dejamos avanzar. Por eso estos pacientes en condiciones de tratamiento general, después de muchas investigaciones, se determinó que solamente le íbamos a dar un analgésico no esteroideo si es que no tenía síntomas más que algún tipo de dolor, ¿ok? Y si tenía dificultad respiratoria, pero a esfuerzos, digámoslo así, le podían dar solamente un analgésico, perdón, un antiinflamatorio de tipo corticoide, ¿ok? Como hidrocortisona, dexametasona, prednisona, etcétera, ¿no? Obviamente dosificada y tomada con mucha responsabilidad, ¿ok? Y ya después, cuando llegaban un poquito más graves a los hospitales, entonces utilizábamos ya un anticoagulante como tal, que es la enoxaparina o las heparinas de bajo peso molecular, y también utilizábamos la hidrocortisona o la metilprednisolona en una infusión continua.
¿vale? Entonces depende de las necesidades de ese paciente, pues era lo que íbamos haciendo, pero siempre con esos dos fármacos de base. Después se les recomendaba que en casa todavía ingirieran un antiagregante plaquetario que obviamente iba a inhibir el proceso del procoagulante, ¿no? Que pudiera tener el paciente aún por la inflamación continua. Pero bueno, después de todo esto se descubrió la plasmaféresis y dijeron, vamos a evitar que el paciente esté tomando tanto tiempo un corticoide, tanto tiempo un antiagregante plaquetario o algún otro fármaco, pudiendo limpiar la sangre y quitarle mucho de esa tormenta de citoquinas. Le vamos a prevenir una intubación, le vamos a prevenir que se complique y le vamos a prevenir que tenga resultados no favorables para su vida, como una trombosis o una tromboembolia, como ya lo comentábamos. ¿Ok? Entonces, a partir de esta premisa, existen alternativas de tratamiento para reducir las citoquinas proinflamatorias y al principio teníamos la idea de hacer la extracción de la sangre y hacer la plasmaféresis como las terapias convencionales, pero cuando determinamos que se podía con el Amplia y con el Prismaflex y hacerlo de manera lenta, continua, y que eso le iba a permitir al paciente recuperarse más rápido, entonces la empezamos a utilizar, ¿no? Y si previene una sepsis en general, pues nos aventuramos a esta situación y afortunadamente de los 8 pacientes evitamos las 8 intubaciones. Entonces la verdad es que nos fue muy bien en el instituto. Esta imagen pues nada más es para representarles como todo lo de arriba son factores de riesgo para enfermedades pulmonares, pues bueno, así también lo es el COVID, ¿no? Y sobre todo aquí esta parte que está subrayada que dice otras partículas, hablamos específicamente de bacterias, virus, ¿no? Hongos que pueden ocasionar una neumonía y una obstrucción respiratoria, ¿ok? Entonces, ¿qué puede ocasionar? Pues puede ocasionar desde una bronquitis hasta una neumonía. Y si esas neumonías no son bien tratadas, entonces va a haber muerte alveolar. Eso ocasiona en un futuro que se haga una fibrosis pulmonar y entonces no podamos recuperar esos pulmones. ¿Ok? Y son los factores proinflamatorios que actúan. ¿Vale? Ya dijimos son los neutrófilos, perdón, los macrófagos, los mastocitos, metaloproteasas, el factor de necrosis tumoral alfa, los linfocitos CD4 y CD8, ¿no? Que son literalmente los patrulleros de nuestro cuerpo, los que identifican, los que atacan, los que mandan la primera señal de defensa en nuestro cuerpo, y que van a utilizar las interleucinas, y que van a utilizar también a las inmunoglobulinas para poder llegar y generar mucha más inflamación, activar al factor o a los factores del complemento y esto evitar que el virus, bacteria, hongo, partícula, lo que se encuentre que no sea normal en nuestro cuerpo se muera, ¿no? O sea eliminado lo más pronto posible. Lamentablemente, el COVID no fue así, ¿no? Fue un virus muy resistente a nuestro sistema inmunológico, no quiero decir el de todos, pero sí el de la gran mayoría y por eso ocasionó muchas complicaciones al principio. Entendiendo que una infección genera inflamación, entonces tendremos una fuga capilar hacia, hacia el tercer espacio, ¿no? Hacia el intersticial, lo que genera un edema agudo de pulmón. Esto que ven aquí ustedes, estas siglas es edema agudo de pulmón no cardiogénico, que es igual a síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ok? O insuficiencia respiratoria aguda, ¿vale? Así lo conocíamos antes. Al mismo tiempo, genera hipercoagulabilidad, que va a ocasionar la trombosis microvascular, que genera una hipoperfusión tisular porque ya no hay intercambio gaseoso y entonces una disfunción multiorgánica. El paciente se hace acidótico con acidosis láctica en específico, es decir, en vez de producir respiración aerobia, vamos a empezar a producir respiración anaerobia y en vez de producir 36 ATPs, vamos a estar produciendo solamente 2 y en gran cantidad ácido láctico o lactato, ¿vale? Entonces eso genera muerte celular y disfunción multiorgánica. Al mismo tiempo, conforme va avanzando este proceso, se activa el endotelio
y empieza a causar hipotensión, lo que genera depresión del volumen intravascular por la fuga capilar que ya dijimos que tiene, y entonces esto ocasiona edema agudo de pulmón no cardiogénico más grave, más sintomatología de síndrome de distrés respiratorio agudo, disnea, taquipnea, diaforesis, fiebre incluso si lo pudiéramos ver así, activación de la cascada de la coagulación ahora, por esa fuga, porque ya hay lesión en la pared de nuestras, del endotelio microvascular, y entonces se generan trombos. Y esto genera más vasodilatación, más hipotensión, más fuga capilar y que se siga agravando el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Ok? Es un círculo, un círculo, un círculo. Si no lo tratamos, se sigue agravando y esa neumonía, que es igual a edema agudo de pulmón no cardiogénico o síndrome de distrés respiratorio agudo, puede ocasionar una sepsis, una septicemia e incluso evolucionar hasta un choque séptico. ¿Okay? Lo más relevante, ya que entendimos todo ese proceso de inflamación, ¿para qué nos sirve la plasmaféresis? Entonces, ¿qué es lo que nosotros como enfermeros le vamos a proporcionar de cuidados a nuestro paciente? Entendiendo que es un paciente grave, que tiene probablemente disnea, que esté desaturando, que necesite sistemas de alto flujo, porque los sistemas de bajo flujo, como las puntas convencionales, mascarilla convencional o mascarilla reservorio, no le alcanzan para poder mantener una buena saturación, lo que se ve reflejado en una buena perfusión tisular. Entonces, necesitamos un sistema de alto flujo, ¿no? Que puede ser desde la puntas de alto flujo o una ventilación mecánica no invasiva, ¿ok? Porque lo que queremos es evitar que evolucionemos a una ventilación mecánica invasiva, ¿no? Intubar a ese paciente. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer de primera instancia? Siempre monitorizar a nuestro paciente. ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? ¿Qué ritmo tiene nuestro paciente? Eso va a ser muy esencial. ¿Cuánto está saturando? ¿Cómo están las curvas de esa saturación? ¿Son correctas? ¿De repente disminuyen? ¿Van cambiando? ¿Cómo están los pulsos? Por ahí podemos igual empezar a valorar a nuestro paciente, ¿ok? ¿Son normales? ¿Son débiles? ¿Son paradójicos? Eh, no están presentes. Tenemos que empezar a valorar toda esa parte, ¿ok? La presión arterial. Eh, Vamos a estar valorando continuamente la presión arterial y de los signos vitales creo que va a ser lo más importante porque le estamos quitando volumen a ese paciente, ¿no? Le estamos sacando aproximadamente o extrayendo aproximadamente entre 250 y 300 mililitros en el equipo, ¿ok? Más los filtros serían aproximadamente unos 500 mililitros que están en la máquina, ¿no? Circulando, que si bien regresan al paciente, no lo hacen con tanta velocidad. Entonces, por eso es importante que podamos manejar la presión arterial de nuestro paciente, ¿ok? Y pues obviamente su frecuencia respiratoria, que esté lo más tranquilo posible, ¿no? Que respire de manera correcta con respiraciones profundas, que tenga una buena expansión del tórax bilateral, que no tenga uso de músculos accesorios, ¿ok? Y que esté en frecuencias respiratorias normales, de 12 a 18 idealmente. Si tenemos una persona como la del monitor que tiene 30 respiraciones por minuto y vemos su patrón respiratorio, pues podemos decir que ese paciente necesita eliminar CO2 porque probablemente tenga mucho en el cuerpo, ¿no? Y entonces va a aumentar la respiración y la profundidad de las mismas para poder eliminar más CO2, ¿ok? Lo ideal es mantenerlo en respiraciones normales porque así no tendríamos desequilibrios ácido-base que pueden ser importantes para el paciente, ¿ok? Los cuidados a nuestro catéter. Esta terapia de sustitución de plasmaféresis por la terapia amplia o Prismaflex, necesitamos un catéter Majorca, ¿ok? Que es un catéter de hemodiálisis en específico, es bilumen, en la mayor parte de las ocasiones existe un trilumen, pero bueno, nos quedamos con el bilumen y debemos de darle los cuidados necesarios. Aquí, pues bueno, la foto es cuando se descubrió al paciente y vimos que tenía por ahí una lesión. Lo importante de esto es hacer la curación, eh, poner nuestro apósito transparente semipermeable
para proteger el catéter, ¿ok? Y vamos a dejar descubiertos los 2 lúmenes, ¿listo? Esos 2 lúmenes que quedan descubiertos los vamos a proteger después de cualquier otro contacto con el entorno del paciente, de preferencia con unos campos estériles para mantener lo más limpio posible ese catéter, ¿no? En el cual está circulando sangre continuamente y que si nosotros no lo cuidamos de esa forma podemos causar una infección incluso mayor o de otro tipo por alguna bacteria. Ya sabemos que en los hospitales, en las camas o en las bases de las camas, les gusta vivir mucho a las bacterias, ¿no? Entonces debemos de cuidar la integridad de nuestro paciente. Como pueden ver, bueno, uno está de color, el clamp lo tiene de color azul y de color rojo. El color rojo es para la extracción, por ahí va a salir la sangre hacia la máquina y regresa por el lado que es, en este caso, el clamp azul. ¿Ok? Los podemos conocer como arterial y venoso, aunque los dos se encuentran en una vena. ¿Ok? Los dos son flujo venoso. Entonces, es más fácil de extracción y de retorno. Vamos a ver cómo está nuestro filtro, qué tipo de filtro tenemos, cuál es la vida media del filtro. Si tenemos un buen filtro, pues nos puede durar hasta 5 días haciendo plasmaféresis, específicamente con esta marca de Prismaflex. ¿Ok? Con la marca amplia solamente nos duran hasta 18 horas, ¿ok? Es diferente. ¿Ok? Aunque el barrido creo que es más rápido, por lo que hemos visto con el amplio, dura menos la terapia. Entonces, son, digamos, el costo-beneficio de este tipo de terapias, pues varía por el tiempo que lo vamos a aplicar, ¿vale? Pero debemos de conocer qué filtro tenemos, cómo está funcionando, cuántos días lleva o cuánto tiempo lleva, y entonces poder dar los cuidados específicos al paciente y a la máquina, ¿ok? Vamos a estar en los dos lados, viendo qué es lo que tiene mi paciente, ya dijimos con sus signos vitales, su apariencia clínica, y entonces también vamos a estar revisando cómo funciona nuestra máquina. Además de conocer eso, cómo están las presiones que nos marca nuestra máquina. Aquí podemos ver un acercamiento hacia la pantalla de la terapia y aquí pues nos va marcando las presiones de entrada, las presiones del filtro, las presiones del efluente, que es el líquido que vamos a utilizar, que vamos a eliminar en ese momento, ¿sí? Y las de retorno, ¿no? Que es la sangre que ya va de regreso a nuestro paciente. ¿Cómo están estas presiones? Incluso esta máquina es muy bondadosa porque nos marca de acuerdo a estas gráficas, ¿no? Debemos de estar siempre en el color verde, como un semáforo, ¿no? Estamos en el amarillo, pues tenemos que revisar. Lo ideal es que nunca estemos en color rojo, ¿no? Porque eso quiere decir que ya no está funcionando adecuadamente nuestro filtro y que ya no le estamos aportando nada a nuestro paciente. E incluso pudiéramos aumentar el proceso inflamatorio porque ya las presiones no son adecuadas, necesitamos mucha más fuerza para poder, digamos, devolver la sangre hacia nuestro paciente, ¿ok? Entonces, es muy importante que estemos al pendiente de esto. Esta imagen que ven aquí ahorita que acaba de salir, pues son algunas de las soluciones que nosotros utilizamos para este tipo de terapias. Estas soluciones usualmente, como les decía, vienen ricas en bicarbonato, ¿ok? Y después tienen una composición. Lo más importante de su composición es el calcio y el potasio, ¿ok? Que son dos electrolitos muy importantes para las funciones celulares de todo nuestro cuerpo. Entonces, aquí le podemos reponer potasio y calcio, al mismo tiempo de que le seguimos dando un pequeño aporte de sodio, magnesio, cloro y de fósforo, pero eso en menor cantidad. ¿Ok? Debemos de estar conscientes de que si nuestro paciente ya tiene algún tipo de falla renal o cardíaca de base, pues entonces debemos de estar midiendo los perímetros, ¿ok? Específicamente el abdominal. Vamos a ver cómo va mejorando ese paciente o si aumenta o si disminuye muy drásticamente el perímetro abdominal. Esto no quiere decir que estamos eliminando mucho líquido y se aumenta que el líquido se sigue fugando al tercer espacio, ¿no? Una ascitis. Vamos a evaluar también el perímetro de la extremidad, sobre todo si tenemos un catéter Majorca en la femoral,
la vena femoral, pues de preferencia poder valorar tanto el perímetro eh, tibial, ¿ok? Como el de maleolar, ¿ok? Porque es el lugar donde más se puede acumular el líquido en el edema. Entonces, nada más para llevar un control de que esa pierna del paciente se encuentre bien, que no tengamos complicaciones, ¿vale? Siempre el estado de conciencia de nuestro paciente, porque a veces por el horario, la terapia, el paciente ya está dormido, pero pues siempre debemos de llegar y a lo mejor no cada hora, pero a lo mejor sí cada 2 horas a despertarlo, ¿no? Y ver cómo está, cómo se siente, si tiene algún problema, si se siente cansado, si le duele algo, ¿ok? Y obviamente, pues valorar nuestro nivel de conciencia, lo podemos hacer mediante la escala de coma de Glasgow, ¿no? Valorando la respuesta ocular, la verbal y la motora, de acuerdo a lo que nos presenta el paciente, pues le damos una clasificación, ¿ok? Y sobre todo esta parte. Esta infografía mete muchos más conceptos, pero lo debemos de tener muy claro. Lo que nosotros le ultrafiltremos a este paciente durante las terapias va a ser muy importante para los ingresos y los egresos totales en el balance hídrico de nuestro paciente. Lo ideal es que le quitemos más líquido del que le estamos aportando, ¿ok? En términos generales, ¿no? ¿Están de acuerdo? No podemos dejar a nuestros pacientes muy positivos, porque eso ocasionaría que aumente la presión hidrostática y que se empiece a fugar al tercer espacio. Edema y entonces proceso inflamatorio. El edema es un proceso inflamatorio, entonces si no curamos esa parte vamos a seguir haciendo un círculo vicioso, ¿ok? Y nunca vamos a recuperar a nuestro paciente. Entonces, sí, ya dijimos que tenemos que reponer de acuerdo a lo que estemos eliminando de plasma, pero obviamente el paciente está orinando, el paciente evacuó, el paciente tiene pérdidas insensibles, el paciente a lo mejor si tiene fiebre, pues aumenta, ¿no? Depende qué es lo que nosotros estemos haciendo con ese paciente, ¿vale? Entonces es muy importante poderlo valorar. Y pues estas son mis referencias bibliográficas para poder documentar esta parte del recambio plasmático plasmaféresis. Y les agradezco su atención. Les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda o algún comentario, pues bueno, ahí me pueden contactar. Gracias. Agradecemos su participación, maestro. Muchísimas gracias. Gracias.